Feliz y bendecido día para todos, que el Dios de los cielos continúe bendiciendo cada una de sus vidas y produciendo en cada uno de nosotros paz y el gozo que viene de nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Estamos aquí una vez más compartiendo con ustedes este momento de reflexión, este tiempo de meditación en la preciosa palabra del Señor, en compañía del profesor José Mavares, con quien quisiéramos tener hoy un diálogo ministerial, tocando algunos aspectos de la vida en Cristo, de la plenitud de vida que podemos tener en Cristo, de cómo realmente nosotros podemos tener una relación con el Señor de tal manera que nuestra vida pueda sentirse plena, pueda sentirse realizada y podamos disfrutar de esas abundantes riquezas de su gloria en Cristo Jesús nuestro Señor. Muy buen día, bendiciones, siempre es gratificante la oportunidad, la experiencia y el medio a través del cual podemos llegar a ustedes para compartir estas pequeñas reflexiones de la palabra de Dios con el único interés en nuestras vidas, en nuestros corazones, de poder serles de bendición y tratar de edificar sus vidas. No tratamos de hacer de este espacio un espacio doctrinal, un espacio teológico, más bien un espacio de compartir, de traer a usted una meditación, Así es. de despertar en usted algún tipo de curiosidad por profundizar más en la palabra del Señor. Leí en algún libro acerca de un pastor que fue invitado a un retiro espiritual donde iban a estar muchos días en ayuno, en búsqueda, de repente apartados por allá en un lugar lejano. Y este pastor que había sido invitado había pasado 3 días de ayuno, 3 días leyendo la palabra, 3 días en un retiro espiritual. Pero este pastor se sentía cada día más vacío, cada día más, sentía que su corazón no rebosaba de gozo, no rebosaba de alegría, lo contrario, cada día más vacío. Finalmente, en aquella hacienda, en aquella finca donde estaban, este hombre de Dios se sentó en una piedra, sintiéndose, reitero, vacío, sintiéndose sin paz, sintiéndose como que Dios no estaba, como que algo faltaba. Alguien iba caminando cerca de él y le preguntó cómo se sentía. Y él le dijo, la verdad, un poco vacío, un poco seco, un poco angustiado por el momento que estoy viviendo. La persona que iba de paso le dice, cuando las aguas superficiales se acaban, es momento de cavar más hondo. Es momento de ir más profundo. Yo no sé qué podemos decirle a la iglesia de hoy, conociendo un poco la condición de la iglesia actual. ¿Qué pudiéramos decirle en ese sentido? Sí, desde que comenzó el planteamiento, la base argumentativa para esta reflexión, pastor, a mi mente solamente llega un texto y es Colosenses 2:10. En él estáis completos. ¿Okay? Estamos completos en Cristo. La plenitud de la vida en Cristo está en nosotros. Eso es lo primero que tenemos que entenderlo. ¿Okay? Por allá 1 Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. De modo que ya el Señor está en nosotros, la plenitud de Dios está en nosotros. Dice Juan 3:34 que Dios no da el espíritu por medida. El tema es eso, que es bien interesante porque ¿qué cosas que puede haber en nuestra vida que impide que podamos comenzar a disfrutar de esa plenitud de vida en Cristo Jesús? ¿Okay? Y el análisis podríamos llevarlo en varias aristas. Lo primero que tenemos que entender, señores, es que Dios no nos da un fragmento de él hoy. Siempre hemos dicho, bueno, vamos a llenarnos más de Dios, vamos a tener más de Dios. Juan 8:34 dice que Dios no da el Espíritu por medida. Colosenses 2:10 dice que en Cristo estamos completos, de modo que sí, ya la plenitud de la vida está en Dios. Ahora queda de nuestra parte buscar los mecanismos, la forma y la particularidad, porque también es importante destacar que Dios nos trata como entes individuales libres, ¿ok? Cada uno tiene una personalidad particular y conforme a esa personalidad Dios nos va tratando. Es por eso que al profeta Isaías
Dios le encomendó unas tareas, ¿ok? En el palacio con el rey Usías, pero a Jonás, al obstinado, al temperativo Jonás, lo envía a Nínive. Entonces fíjate que lo mismo que pasa en la Biblia, Dios tratando con cada uno de acuerdo a sus personalidades, pasa con nosotros. Interesante el planteamiento porque la verdad es que todo lo que Dios, en cuanto a la salvación y en cuanto a la vida cristiana, todo lo que Dios podría darnos, nos lo dio en Cristo. Claro. El asunto es cómo nosotros nos aprovisionamos, si se pudiera usar esa palabra, de esos recursos de Dios. O sea, los recursos están ahí, Están, ya Dios los puso, y no allá afuera. Es decir, lo duro de esto, sí, decirlo es que los recursos están dentro de nosotros, ya Dios los puso ahí, el Espíritu Santo, su presencia, todo, pero la mayoría de creyentes no los disfrutamos. No nos aprovechamos de ellos. Es decir, muchas veces nosotros estamos matando gorriones con tanques de guerra. Es decir, estamos haciendo pequeñas cosas con un gran potencial que tenemos en nosotros. La pregunta sería hoy, ¿cómo el creyente puede realmente disfrutar de eso que Dios ya le dio? Sí, ahí entra la parte de la comunión, ¿okay? De lo que es nuestra comunión personal con el Señor. No eclesiástica, no el ámbito, no el ámbito comunitario de lo que es la comunidad de fe, que es la iglesia, una comunidad de fe, sino en el plano estrictamente personal. ¿Okay? Creo que en una reflexión anterior, pastor, lo tratamos, ¿verdad? La importancia de la revelación de Dios. Cuando Dios se revela en nuestras vidas, la única forma de que la vida de un ser humano cambie es que Dios comience a revelarse. ¿Okay? En el momento que Dios comienza a revelarse, comenzamos entonces a entender y a ver un poco lo que es la plenitud de Dios en nuestras vidas. Es por eso que 1 Corintios 2:12 dice que no hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que entendamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, lo primero, antes de comenzar a buscar los mecanismos, ¿cómo podemos hacerlo? Lo primero que tenemos que ver es que, estar claro que lo que usted acaba de plantear, toda la potencialidad y la plenitud de Dios está en nosotros, ¿ok? A través de nuestra comunión, de nuestra intimidad con Dios, comenzamos a conocerlo. Es por eso que me gusta lo que dice Jeremías 9:24. Dice allí, es la única parte en la Biblia, pastor, estimado oyente, donde Dios le permite al hombre que se alabe. Dice Dios, el que se quiere alabar, alábese, pero en conocerme y entenderme, ¿ok? ¿Sí? Es a través de nuestra vida de intimidad, nuestra relación personal con el Señor, que comenzamos a Dios lo conocemos a través de la palabra. El asunto es comenzar a entenderlo, lo que son las operaciones de Dios en nuestra vida. En el momento que comenzamos a entender, a comprender un poquito la operación, comenzamos a entrar dentro de esa dimensión de Dios. En el capítulo 4 de la carta a los Gálatas dice algo interesante el apóstol Pablo, o escribe algo interesante. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Perfecto. El limitante no está en Dios. El limitante está en nosotros, está en el creyente. ¿Y cuáles son esas cosas así prácticas y sencillas de expresar que nos pueden limitar? Por ejemplo, ahí el apóstol Pablo dice, el niño es heredero de todo, pero por su niñez no lo disfruta. Necesita de otros, depende de otros. Otros le manejan lo que tiene. Y yo pienso que en gran medida una de las cosas que ha llevado a la iglesia a no disfrutar lo que ya Dios le dio es su falta de crecimiento, la falta de crecimiento del creyente, el no tener la capacidad de superar ese estado inicial de nuestra relación con Dios. ¿A qué me refiero con ese estado inicial? Al estado de la niñez. Pablo dice, cuando yo era niño. Qué bueno que cada creyente pudiera decir eso, cuando yo era niño. Así es. Pero ahora que soy hombre, ya no soy niño. ¿Cómo podemos instar a la iglesia
a dejar su niñez espiritual, su infantilismo espiritual. Sí, y de hecho, creo que el planteamiento que usted acaba de hacer es incisivo, es neurálgico en este asunto porque es justamente, creo que usted acaba de poner el punto ahí, pastor, es justamente la inmadurez. ¿Okay? Tendríamos que colocarlo, ese nivel de inmadurez lo que no nos permite disfrutar de la vida en abundancia. Porque Cristo dijo que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Tenemos vida en Cristo, lo que no estamos disfrutando es de la abundancia. Estamos viviendo un evangelio, pero en un ámbito de esclavitud, que es la referencia que usted acaba de dar en Gálatas. ¿Okay? Entre tanto que el heredero es niño, no difiere en nada del esclavo, por cuanto es niño. Está bajo el cuidado de curadores y tutores. Que un recién nacido en Cristo tenga algunas actitudes, algunas estructuras de pensamiento, eso es normal. Pero que una persona con 5, 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio siga con manifestaciones abiertas de inmadurez, esto no es normal. Entra ahora el detalle, y me gusta que haya tocado el aspecto de la niñez, pastor, porque por allá Pedro dice, bueno, que deseemos como niños, queremos salir del estado de inmadurez, lo primero que tenemos que tener es un deseo de Dios. ¿Okay? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, bien importante, para que por ella crezcamos para salvación. Creo que aparte de la inmadurez, pastor, tenemos que agregarle el tipo de alimento que ha estado recibiendo la iglesia. ¿Okay? ¿Hasta qué punto la leche espiritual ha venido adulterándose con X cantidad de criterios y de dogmatismo? Bueno, yo creo, yo pienso, yo opino, cantidad de cosas. Entonces, eso ha llevado a miles y miles de creyentes a tener, algunos, una desnutrición espiritual. No crecen, no maduran porque están desnutridos espiritualmente. Pero otros pastores están afectados por una malnutrición. No crecen, no experimentan la plenitud por el tipo de cosas que han recibido y que se les han enseñado. Y una mala nutrición en la niñez es lo que afecta al crecimiento, es lo que afecta el desarrollo y es lo que produce debilitamiento en la estructura humana, física, que puede producir un hombre grande pero mal nutrido, con muchas deficiencias en su formación. Una mala nutrición espiritual va a producir una iglesia raquítica, va a producir una iglesia afectada por muchas situaciones y es una iglesia que no va a poder crecer para llegar a la madurez. Es interesante cómo la Biblia realmente conecta una cosa con la otra, sí, y cómo nosotros podemos encontrar en la Biblia ese hilo conductor que nos lleve a darnos cuenta no del problema de los demás, sino de nuestro propio problema, de nuestra propia situación, pero también dónde encontrar la respuesta para salir adelante. Hoy, por ejemplo, hay una cantidad de creyentes esperando que Dios les hable y nunca abren la Biblia. Una cantidad de gente que esperan que Dios les hable, e incluso cuando alguien visita la iglesia, ellos corren esperando que esa persona sea la voz de Dios para ellos, pero no abren la Biblia. Esa malformación, esa desnutrición espiritual en la niñez está produciendo una serie de fenómenos extraños dentro de la iglesia del Señor. Sí, en reiteradas oportunidades lo hemos dicho, tenemos que regresar a las Escrituras. O sea, no hay otra alternativa. Ni el pastor ni yo vamos a cometer la irresponsabilidad de aparecernos aquí con una varita mágica, 7 claves para esto, 5 claves. No, aquí la única clave es la palabra de Dios. ¿Okay? Comenzar con lo que dice Pedro, por la niñez, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Ahí está la palabra de Dios. El mismo Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. ¿Okay? Tenemos que decirle no al sensacionalismo, al espectáculo y al entretenimiento. Porque la iglesia está entretenida, pastor. O sea, tenemos activismo eclesiástico. Lo que no tenemos es crecimiento de la iglesia. Entonces, tenemos que entender, señores, ¿okay? La racionalidad que Dios nos dio es para algo. Tenemos que entender, algo está sucediendo y tenemos que regresar a la fuente. Y la fuente es la palabra de Dios.
Y podríamos añadir algo. El llenar un local de personas no necesariamente implica crecimiento de la iglesia. Porque recuerde que la iglesia no es el conglomerado de personas. La iglesia es cada creyente, es cada persona. Claro. Nosotros muchas veces apuntamos y consideramos crecimiento a llenar un local, cualquiera que sea, una bodega, un estadio, un coliseo, lo que sea. Estamos creciendo porque somos muchos. Si a eso le llamamos crecimiento, entonces tendríamos que decir que los musulmanes están creciendo, Bueno, porque año tras año hacen por una favor, peregrinación a la Meca, bien, claro. donde van no miles, millones de personas. Correcto. O el Papa está creciendo porque cada 8 días allá en la plaza de San Pedro en Roma reúne cualquier cantidad de personas. Y es que eso es lo triste del alimento que estamos recibiendo hoy en día, que ponemos la mirada en cosas que no son lo que la Biblia nos enseña. La pregunta hoy no sería cuánto está creciendo tu grupo, donde te congregas, donde participas, donde lideras, donde pastoreas, no. ¿Cuánto estás creciendo tú como persona? ¿Cuánto estás creciendo tú como hijo de Dios? ¿Cuál es tu crecimiento para el tiempo de hoy? Porque si tú analizas, quizá hoy tienes más temores, tienes más dudas, tienes más incertidumbre que hace años cuando comenzaste. Quizá hoy, hace años cuando comenzaste, tenías más fe. Hoy lo que tienes es más previsiones. Hoy lo que tienes es más limitaciones en cuanto a tu creerle al Señor. Y podemos hablar de crecimiento cuando lo que tenemos es un montón de gente reunida que no está experimentando la bondad, la grandeza, el poder, como lo dijimos al comienzo. Tiene todo, pero no lo disfruta. Tiene todo, pero recuerdo que en mi pueblo había un señor que de joven decidió que iba a conseguir dinero. Su meta, su anhelo era conseguir dinero. ¿Cómo lo logró? Absteniéndose de algunas comidas. Es decir, si desayunaba, no almorzaba y no cenaba. O si cenaba, siempre porque él quería conseguir dinero. De hecho, lo consiguió, y bastante. Solo que cuando ya consiguió el dinero, ya no pudo comer. ¿Cuál era la historia de él? Que agarraba montones de dinero en sus manos y maldecía el dinero. ¿Por qué? Porque tenía dinero, pero no lo disfrutaba. No lo podía disfrutar. ¿Por qué? Porque su crecimiento o su nutrición falló. Cuando ya tuvo dinero, ya su estómago no le recibía la comida. Se alimentaba con unas, ¿cómo le llaman? Pastillitas que el médico le daba, con un suero, con algo, porque su estómago no le recibía comida. Quiero dejarles ese planteamiento en la iglesia. A usted como creyente. Quizá usted se ha esforzado tanto por lograr algo. Ahora que lo tiene, no lo disfruta. En Cristo, los recursos y las abundantes riquezas de su gloria en Cristo son para disfrutarlas. Claro. Y el crecimiento tuyo no está determinado por lo que logres allá afuera, sino por lo que disfrutes aquí adentro, de lo que Dios te ha dado. Sí, hay gente que está esperando, ya creo que estamos finalizando. Se les habla de la vida eterna y leen acerca de la vida eterna y piensan que la vida eterna es en el cielo. Ya usted tiene vida eterna, ¿no? En el momento que usted abrió su corazón a Cristo, Dios se hizo inmanente, el Espíritu de Dios vino a vivir, ya usted tiene vida eterna y vida en abundancia. Mis estimados damas y caballeros, tenemos entonces que aprender a disfrutar del Evangelio de la gracia de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Así es. Pero mientras llegamos a la meta, disfrutemos el camino. Claro. Mientras llegamos al final, disfrutemos el viaje. Este viaje interesante en el Rey de Gloria. Amén. Y recuerde que no es con Cristo, es en Cristo. Que Dios les bendiga hoy,
Que Dios les guarde. Y esperamos que realmente usted sea retado a crecer, a no ser el mismo, a ser mejor, para la gloria de Dios. Bendiciones.